Gloria al Señor. ¿Cuántos se sienten bendecidos? Amén. Qué alabanza tan linda, ¿no? Yo le cuento a esa alabanza por ahí unos más de 25 años. Vieja esa alabancita, pero linda. Paz en medio de la tormenta. Así es, sencillo es con el Señor. Y quiero regalarles este versículo para empezar esta enseñanza del día de hoy, que titulé Aprendiendo a pasar la prueba. Eclesiastés capítulo 9 versículo 6. Perdón, Eclesiastés capítulo 9 versículo 4. Estoy saltándome, hay dos versículos de más. Eclesiastés 9:4 dice, si llegó en su Biblia diga amén. Hoy tenemos Biblia 100%. Las ayudas audiovisuales los fines de entre semanas son un poquito difíciles, así que aquí nomás estamos. Biblia de papel para esta ocasión, sus dispositivos. Eclesiastés 9:4. Aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos, porque mejor es que perro vivo que león muerto, dice la palabra. Vuelvo y lo leo. Aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos. A ver, los vivos, levante su mano. Yo estoy vivo. ¿Estamos vivos o no estamos vivos? Dígale al que está al lado, hay esperanza entonces para ti. Hay esperanza. Y me gusta cómo le hace esa comparación. Y le dice, porque mejor es perro vivo que león muerto. Porque leones hay pocos comparado con los perros. Perros hay muchos, por todo lado hay una sobrepoblación. Hay algunas partes del planeta donde los perros ya son unas plagas. De verdad es bastante fuerte, porque casi que se los comen, ya les toca comer perrito. Hay mucho perro, hay de toda clase de razas de perros, hasta el chandita. Y dice la palabra de Dios que hay más esperanza en un perrito como ese que está vivo que un león muerto. Nosotros tenemos que creer que mientras estemos vivos hay esperanza para cambiar. ¿Cuántos dicen amén a eso? Mientras estemos vivos hay esperanza para que las cosas cambien, para que las cosas sean superadas, para que podamos avanzar, para que podamos cambiar muchas cosas en nuestra vida. Escuche, el único requisito para que las cosas sean diferentes es que estemos vivos. Es el único requisito, estar vivo. ¿Cuántos están vivos aquí? Dígame amén. Dese un grito de júbilo, diga ¡woo! Vamos, más fuerte, ¡woo! Eso, con alegría. Y que usted sienta que hay vida en su vida. En esta tierra no estamos para estar renegando, no estamos para estar amargados, no estamos para estar maldiciendo, ni quejándonos, ni lloriqueando. Yo respeto a los que quizás están en este momento de su vida con cosas que le están haciendo su corazón hecho trizas, pero no se amargue por eso, no se dañe su alma, no se entristezca. Declare que hay victorias en Cristo Jesús y alégrese en esta noche. Hoy yo quiero que usted salga de aquí alegre y bendecido. ¿Cuántos dicen amén a eso? Dígale al que está al lado, usted va a salir alegre de aquí. Usted va a salir alegre de aquí. ¿Cuántos dicen amén? Dios tiene más victorias para nosotros. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y quiero compartirte en esta noche una enseñanza hermosa de la palabra de Dios, que es de las más representativas de la Biblia, y está en Génesis capítulo 22. Génesis capítulo 22 es el primer libro de la Biblia, versículo 1 y 2. Y es una de las historias más lindas y representativas del libro de Génesis. Y es donde Dios le ordena a Abraham a sacrificar a su hijo Isaac. Un proceso duro, un trabajo interesante. Versículo 1 y 2 a Génesis capítulo 22. ¿Llegó? Diga amén. ¿Llegó a la Biblia? Sí, los que tienen Biblia, Génesis 22, 1. Y dice la palabra de Dios: se aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham. Y le dijo a Abraham, y él respondió: heme aquí. Versículo 2. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único hijo Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Todos pasamos por pruebas. Hay pruebas pequeñas, hay pruebas medianas, hay pruebas gigantescas. Y no porque Dios nos odie. No pasamos estas pruebas porque Dios está ensañado con nosotros en habernos sufrir,
sino por lo contrario, es porque Dios nos ama y quiere que seamos transformados a través de la prueba. Amén. Quiere que Dios pasemos por estas pruebas para formar cosas especiales en nuestra vida. Las pruebas nos hacen llenar del Espíritu, por ejemplo. Pregúntese si usted no llegó a los pies de Cristo a través de una prueba, por ejemplo. Creo que hay un porcentaje mínimo de cristianos que llegan a los pies de Cristo porque sintieron llegar. Es muy pocas las veces que yo he escuchado diciendo, no, yo vine a la iglesia y llegué porque quería. No me estaba pasando nada malo. No me sucedía ninguna situación. Yo vine porque quería venir. Eso casi que es un porcentaje mínimo. No quiero decir que nunca sucede. Por allá de vez en cuando sucederá. Pero muchos llegamos a la iglesia, a los pies del Señor, porque estábamos pasando pruebas. Dígame si no, lo contrario. Muchos llegamos aquí fracturados por un problema emocional, por un problema familiar, por problemas de salud. Todos Dios permite estas pruebas para que nos acerquemos a Él. Dios permite pruebas para hacer que seamos llenos del Espíritu. Dios permite pruebas para que empecemos a actuar de la manera correcta. Dios permite pruebas para que fortalezcamos nuestra vida en fe. Dios permite pruebas para hacer que las familias se unan. Dígame si la partida de un ser querido no hace que muchos se unan ahí y si todo uno se reúnen. Dígame si no hay una oración fuerte, efectiva. Mire, las oraciones más sinceras y las oraciones más llenas de fe no se hacen en las iglesias. Uy, usted dirá, ¿cómo es posible eso, pastor? ¿Cómo que una oración de fe no se hace aquí? ¿Cómo que una oración milagrosa no es aquí? Yo he orado por cosas milagros aquí, pero tengo que decirle que hay oraciones mucho más intensas, mucho más poderosas, por ejemplo, en los pasillos de los hospitales. En los pasillos de los hospitales la gente ora con fe, porque tiene a su ser querido allí, o quizás usted es el que ha estado ahí sentado, postrado en esa cama, y ahí es donde ora con fe y le pide a Dios que levante su vida, que lo sane, que lo restaure, que le ayude, que lo salve. Muchas veces hay oraciones mucho más fuertes. Las pruebas suceden para que nos acerquemos más a Dios. Ahora, hoy no te quiero hablar del asunto de las pruebas. Hoy quiero enseñarte, como titula el tema, cómo pasar las pruebas. Porque la idea es esa. Todos pasaremos por pruebas hasta el fin de nuestros días aquí en la tierra. El último día de nuestra tierra vamos a pasar pruebas. Nuestra familia va a pasar por pruebas. Yo no estoy siendo portador de malas noticias, estoy hablándole una realidad. No se me amargue, no se me ofusque diciendo, ay, entonces, ¿qué va a pasar con mi vida? ¿Yo qué voy a hacer? Toda la vida va a ser prueba tras prueba. No se angustie por eso. Jesús dijo que en el mundo vamos a pasar aflicciones, vamos a pasar pruebas, pero en Él podemos encontrar la victoria. Y el secreto es saber cómo pasarlas. Y Abraham pasó una prueba muy grande. Abraham es uno de los hombres que pasó una prueba muy interesante mandada por Dios. Dios quiso probar a Abraham de qué estaba hecho. Dios quiso probar a Abraham qué tanto amaba a su hijo, si lo amaba más a él que a su hijo. Y lo quiso probar sacrificando, mande a sacrificar. Aquí hay unas cositas muy contradictorias. Aunque Abraham se hubiese podido argumentar diciéndole a Dios, Dios, pero a ti no te gustan los sacrificios humanos, de hecho tú los rechazas, etcétera, etcétera. Aún así él decidió obedecer. Aún así él decidió tomar ese paso de la prueba. Pero ¿cómo lo pasó? Y yo veo la primera cosa que él hizo y es, no se enojó con Dios. Sin enojo con Dios. Abraham no se enojó. Abraham fue como aquel niño cuando lo castigan. Cuando lo castigan, de pronto al rato se contenta y ya. Castigado, pero contento. ¿Usted no le ha visto a esos chicos? Cuando lo reprende y todo eso, él no se queda amargado todo el día. Los niños no se quedan amargados todo el día, furiosos porque me castigaron. No, los niños toman la actitud. ¿Sabe qué dice Santiago capítulo 1, versículo 2 y 3? Santiago 1, 2 y 3 dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando nos halléis en diversas pruebas. O sea, estén contentos por las pruebas que están pasando. ¡Wow! Pero ¿quién puede estar feliz cuando está pasando por una prueba? Si cuando uno le está preguntando a alguien, hey, ¿cómo estás? Uno va a decir, ay, más feliz porque estoy pasando por un problema. Nadie dice eso. Pero la Biblia es maravillosa
Porque la Biblia nos dice que debemos de estar contentos cuando pasemos esas pruebas, porque esas pruebas producen en nosotros, versículo 2, paciencia. Me gusta mucho cómo las pruebas empiezan a proceder, a suceder cosas maravillosas en medio de nosotros. Y cuando pedimos paciencia, no es que nos llegue como polvos mágicos, no es que nos caiga un día de la nada, oh, ya tengo más paciencia. No, las pruebas nos van a ayudar a ser pacientes. Pero no te enojes con Dios. No se debe uno de enojar con Dios cuando pasamos por pruebas. Estas pruebas tienen algo importante en nuestra vida, y es que nos van a formar. Yo le invito al que está al lado, dígale al que está al lado, no te enojes con Dios. Las pruebas nos sirven para bien. ¿Cuántos dicen amén a eso? Otra característica muy linda que yo veo en Abraham, y es que él cuidó su lenguaje. ¿Cómo aprendió a pasar la prueba? Número 1, no se enojó con Dios. Número 2, cuidó su lenguaje. Y ahí en ese capítulo 22, versículo 4, en ese mismo Génesis, dice que al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar que estaba lejos. Según las historias, según el contexto de la historia y los expertos, el camino era de 3 días. Era un camino en burro. No era fácil el camino, la verdad. El niño, imagínense la escena, camino de 3 días, en burro. Parece que iban hacia un monte, o sea que el camino era empinado en ciertos despedazos. Un niño preguntando todo el camino, ¿y dónde está el cordero? ¿Y dónde está el cordero? ¿Y dónde está el cordero? No sé si usted ha tenido esos niños siriricito ahí, dándole, preguntándole, ¿y a qué hora vamos a llegar? ¿Y a qué hora vamos a llegar? ¿Y a qué hora vamos a llegar? Y uno como que lo manda por la ventana. Imagínese un cuadro como ese. Eso era lo que estaba pasando a Abraham. Pero él respondía de manera sabia: Dios proveerá, Dios proveerá, Dios proveerá. Y el cordero, tenemos la leña, tenemos el fuego, pero ¿y el cordero que vamos a sacrificar? Y la respuesta fue correcta: Dios proveerá. Amados, Dios va a proveer. ¿Cuántos dicen amén a eso? Usted tiene que confiar que en esta prueba Dios va a proveer, aun cuando el camino es largo, aun cuando el camino es culebrero, como dicen por ahí, aun cuando el camino es lento, y aun cuando tus respuestas se ven muy lejos, debemos de aprender a cuidar nuestra manera de hablar. Debemos de aprender a no cambiar nuestro vocabulario de bendición. ¿Cómo estamos hoy en medio de la prueba? Yo estoy bien en el nombre de Jesús. ¿Cuántos pueden decir conmigo, estoy bien? Amén. Una vez más, estoy bien. Así es el lenguaje. ¿Es mentira lo que estoy viviendo? O sea que le digo no, me engaño, digo mentiras. No, usted y yo tenemos que aprender a cuidar nuestro lenguaje. El Salmo 121, ¿cuántos han leído el Salmo 121? A ver, se los recuerdo. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Versículo 2. Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. ¿Sabes? Dios no nos va a abandonar. Él es el que nos da socorro. Dios no me abandona. Dios no me olvida. Dios no me deja de amar. ¿Cuántos dicen amén? Pero muchos empezamos a cambiar el lenguaje en medio de la prueba. Y empezamos a tener un vocabulario, perdónenme la expresión, satánica en medio de la prueba. ¿Y cómo está, mi hermano? No, mal. Yo siento que Dios me abandonó. Yo siento que Dios no me ama. Yo siento que Dios me olvidó. No, esto está horrible, esto está muy duro, esto está muy difícil. A mí me dan ganas de preguntar: ¿usted con quién estuvo hablando entonces? Esta mañana escuchaba un pequeño corto de un mensaje de un amigo pastor, y decía eso: cuando alguien llega así, con un vocabulario de esa manera, diciendo no, esto está horrible, esto está mal, no, yo no sé qué problema es esto, estoy quejando. Pregúntele: ¿usted con quién estuvo hablando? ¿Usted con quién estuvo hablando? Porque de seguro no estuvo hablando con Dios, porque Dios no habla así. ¿Sabe quién es el único que habla así? Satanás. Satanás es la única persona que le va a hablar diciendo: usted es un fracasado, usted no puede, eso está muy horrible, Dios no lo ama, se olvidó de usted, lo abandonó. Ese es el único que nos habla así.
Y a veces nosotros empezamos a hablar como el diablo habla. ¿Aló? Diga conmigo, hay que cuidar el lenguaje. Y no podemos dejarnos llevar por ese vocabulario. ¿Cuántos dicen amén? Así que de aquí en adelante somos hijos de Dios y en Él tenemos una promesa. ¿Sabe cuál es la promesa? Se la quiero regalar. Proverbios 4:18, anótela. Proverbios 4:18 es la promesa para los hijos de Dios. Proverbios 4:18 dice: mas la senda de los justos es como la aurora, como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. ¿Cuántos dicen amén a eso? Nosotros somos como la luz de la aurora. Prontamente vamos a llegar a la perfección y Dios va aumentándonos en el nombre de Jesús. Cuando el día se encuentra en el momento más oscuro, es porque está a punto de llegar un nuevo amanecer. Es así de sencillo. Cuando estamos en la hora más oscura del día es porque pronto va a amanecer. Puede que hoy en día estés en el momento más oscuro de tu vida, pero muy pronto llegará tu amanecer en el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén a él? ¿Le puede aplaudir al Señor en esta hora por esa verdad? Pero hay que cuidar ese vocabulario. Aprenda a tener el vocabulario celestial, a hablar como Dios habla. Yo soy un vencedor. Dios te dice en esta noche: tú eres un victorioso, tú eres como la luz de la aurora, vas en aumento hasta que el día es perfecto. Y tú tienes que salir de aquí creyendo eso en el nombre de Jesús. Vamos a aprender a pasar las pruebas. Hay que aprender a pasar las pruebas. Tercera cosa que me parece interesante. Y veo en Abraham un espíritu de diligencia. Versículo 3 del capítulo 22, ayer mismo capítulo 22. Y se levantó Abraham muy de mañana, y enalbardó su asno, lo preparó, y tomó consigo sus 2 siervos, a su hijo Isaac, y cortó leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar donde Dios le dijo. Mire la actitud de este hombre. ¿Qué hizo primeramente? Se levantó muy de mañana, frente a una prueba, frente al desafío quizás más grande de su vida, sacrificar a su hijo, y aún así tomó una actitud diligente en su vida. Se levantó de mañana. En medio de las pruebas, nosotros tenemos que aprender a ser diligentes. Aló. En medio de las pruebas, nosotros tenemos que ser de pronto ánimo. Me gusta porque esta actitud de Abraham fue de un pronto ánimo. Se levantó con ganas. Cuando uno se levanta con ganas, se levanta temprano. ¿Sí o no? Yo no creo que uno se levante con ganas a las 10 de la mañana. Uno a las 10 de la mañana se levanta asustado porque le cogió la tarde. Uno a las 10 de la mañana se levanta es como perezoso, pegado de la cama. ¿No le ha pasado? Uno a las 8, 8:30 de la noche, uno se levanta como que, ay no. Pero tempranito se levanta con pronto ánimo. Mire, los expertos en el comportamiento humano hablan de algo muy interesante acerca de los actos de depresión, el comportamiento de depresión de la gente. Y cuando una persona está deprimida, en un estado profundo de depresión, la primera reacción es acostarse a dormir. Una de las reacciones más claras y contundentes de una persona deprimida es quedarse dormida. Dormir y dormir y dormir. Pero esa reacción no es porque capricho ni porque esté triste. Es una reacción espiritual que lo hace dormir. No quiere levantarse, quiere quedarse en la cama. Pero los expertos me arrojan una información muy interesante, ¿sabía? Se dice que una persona en un estado de depresión y que quiere estar todo el tiempo en la cama, su espíritu lo que está mostrando es ganas de morirse. Una persona que duerme, cuando nosotros dormimos, estamos en un estado lo más cercano a un marco espiritual sin morirnos. Eso es lo que sucede en los sueños. Cuando usted duerme, su cuerpo se desconecta y todo empieza a trascender en un marco espiritual. Sus sueños son comportamiento de contextos espirituales, ¿sabía? Y por eso a veces usted siente que esos sueños están como medio raros. Si usted se pregunta, uy, ¿no será que me comí unos frijoles que me cayeron mal? Una cosa así se mete uno a veces. Y dependiendo de las atmósferas que estén, ahí también usted va a estar.
Y cuando hablo de esto es porque yo veo que este hombre tomó una actitud diferente, no se dejó llevar por la depresión. Este Abraham se hubiera podido quedar perfectamente en medio de la prueba, quedarse dormido todo el día. Esto está horrible, me pidieron una cosa tremenda. Podía haber visto a un Abraham en pijama de Winnie Pooh y chanclas de esas, de esas espumuditas todas peluchito, y sin querer hacerlo, pero dice la palabra que se levantó de mañana. Conviértete en una persona que en medio de la prueba busca a Dios como nunca antes. ¿Aló? Vuelvo y te lo digo, conviértete en una persona que en medio de la prueba busca a Dios como nunca antes. Y me gusta porque dice la palabra que él fue al lugar que Dios le dijo. O sea, no tan solo fue diligente, no tan solo fue de ánimo pronto, sino que además de eso fue obediente. Dice la palabra de Dios que él fue al lugar, en medio de la prueba fue obediente. Se fue al lugar que Dios le dijo. Iglesia, si Dios te está diciendo hoy, ora, pues ¿qué tiene que hacer? Si Dios le está diciendo a usted que en medio de esta prueba tiene que levantarse de madrugada a orar, entonces ¿qué tiene que hacer? Orar. ¿Cuántos dicen amén? Si Dios le está diciendo a usted que debe de hacer eso, pues ¿qué tiene que hacerlo? Hágalo, papi. Que eso es lo que usted necesita para salir adelante. Debe de obedecer lo que Dios le dijo que hiciera. Aló. Y vuelvo y cito una vez más la famosa frase que digo de vez en cuando. ¿Qué te dijo Dios que hagas y tú todavía nada que lo haces? ¿Qué te dijo Dios que dejes de hacer eso y tú todavía sigues haciéndolo? Y nos quedamos ahí en la prueba dando vueltas y vueltas porque no estamos obedeciendo. No te estanques, quiero terminar. No te estanques en esta prueba. ¿Sabes que las pruebas dependen de ti? ¿Sabes que las pruebas dependen de tu actitud frente a ellas? Mira esto tan interesante. ¿Sabes cuánto duró la prueba de Abraham? Según lo que acabamos de leer. Versículo 4. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. ¿Cuántos días duró la prueba de Abraham? ¿Cuántos? Dígalo fuerte. 3 días. Ahora, yo le quiero hablar de otro que también tuvo una prueba parecida a la de Abraham, dura también, procesos de Dios. ¿Y sabes cuánto duró esa prueba? La historia de Job. Y quiero que vayamos a Job capítulo 3, versículo 11, para cerrar este tema del día de la fecha. Job 3:11. ¿Por qué no morí yo en la matriz? O expedí al salir de mi vientre. Versículo 12. ¿Por qué me recibieron las rodillas y aquellos pechos para amamantarme? Pues ahora estaría yo muerto y reposaría, dormiría y entonces tendría descanso. Mire, la prueba de Job duró 2 años. Desde el capítulo 1 hasta el capítulo 41, todo ese proceso de Job duró 2 años la prueba de Job. La de Abraham, 3 días. O sea, el asunto no es cuánto tiempo, el asunto somos nosotros. No te estanques. Las pruebas son pasajeras. Las pruebas tienen que pasar. No hay mal que dure 100 años. Ni cuerpo que lo resista, claro que sí. Las pruebas son necesarias, pero depende de nosotros. Depende de nosotros, depende de nuestra actitud para cambiarlas. Job se pasó todo el tiempo quejándose. Usted encuentra durante esos 41 capítulos de Job reproche tras reproche, quejándose de por qué no murió cuando nació, de por qué más bien no se quedó allá, maldijo hasta el día de su muerte, cuestionaba de esto, de lo otro, en una cantidad de situaciones. Sus amigos venían y le hablaban y él contradecía y esto y lo otro, y cantidad de sentimientos encontrados que le dilataron el salir de la prueba. 2 años duró él en esa prueba. La pregunta es si no hemos estado en una situación así.
si no hemos estado en una situación en la que ahí estamos en ese conflicto y no aprendemos a pasar la prueba de la manera correcta? Hoy le oro a Dios en esta noche, para terminar este tiempo, que te ayude, que te muestre. No te enojes con Dios, no te enojes con la vida, no te señales, no te des duro diciendo: hey, ¿qué es lo que está pasando? ¿No será que maté un cura o cómo es la cosa aquí? No te dañes, no te molestes. Santiago dice, el apóstol Santiago dice: tenga por sumo gozo, tranquilo, todo va a estar bien. Las pruebas producen algo. La prueba te está formando, la prueba está generando paciencia, la prueba te está llenando de fortaleza, la prueba te mantiene ahí conectado con Dios. Eso está haciendo la prueba hoy. Eso está haciendo en tu vida. Mantente gozoso, cuida tu manera de hablar en medio de las pruebas. No te quejes, que eso va a dilatarte más. No te molestes con Dios. Y sobre todo, conviértete en una persona obediente. Conviértete en una persona diligente en medio de las pruebas. No permitas que la depresión, la tristeza, la amargura calen en tus huesos, porque eso finalmente te va a detener y no te va a dejar cruzar la prueba como tiene que ser. Benditas las pruebas que nos van a ayudar, te lo digo. Benditas las pruebas que te van a ayudar a ser una mejor persona. Bendita la prueba de Abraham, porque ¿sabes cómo termina la prueba de Abraham? Termina de una manera victoriosa. Así como terminó la prueba de Job. Dice la palabra de Dios que fue 7 veces mejor. Mucho mejor fue Job. Y Abraham también veo en él algo maravilloso. El capítulo 22, más abajo en el versículo 15 al 17, dice que el ángel de Jehová llama a Abraham por segunda vez y le jura diciendo que porque no ha rehusado entregarle a su único hijo, él lo bendecirá y lo multiplicará. Versículo 17. Multiplicará su descendencia como las estrellas del cielo, como la arena del mar que está a la orilla, y su descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Esa promesa que sostuvo a Abraham después de su prueba. Dios tiene una promesa para todo aquel que pasa la prueba victoriosamente, en el nombre de Jesús. Quiero invitarte a que te pongas de pie, por favor. Quiero orar por ti en esta noche. Quizás has sentido en estos tiempos que esa prueba te ha estado aplastando, pero hay una palabra de parte del Señor para ti en esta noche que dice: no temas, yo estoy contigo, y cuando cruces por las aguas, yo estaré contigo, te dice el Señor. Cierra tus ojos. Cuando cruces por el fuego, la llama no arderá en ti, porque yo estaré contigo, te dice el Señor. Estoy contigo, te dice Dios, en medio de esta prueba, en medio de esta dificultad, en medio de esta adversidad. Dios está contigo en esta noche. Dios está de tu lado. Dios te apoya, Dios te respalda. Dios juntamente con la prueba dará la salida, dice la palabra de Dios. Dios no colocará cargas que no podrás soportar. Y aunque en este momento de tu vida esta prueba sea demasiado fuerte, déjame decirte que vas a salir victorioso de ella en el nombre de Jesús. Y serás de bendición, y esa promesa de Abraham será para tu vida también en el nombre de Jesús. Pero es tiempo de pasar las pruebas con sabiduría, y te engrandecerá el Señor, te dice la palabra de Dios en esta hora. De cierto te bendeciré y te multiplicaré, y tu descendencia será como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente, dice el versículo 18, serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste mi voz, dice la palabra. Señor, ayúdanos. Coloca un espíritu de obediencia, como lo decía David en el 51 de los Salmos. Un espíritu de obediencia, Señor. Un espíritu de sujeción a tu palabra, para someternos y entender los procesos que estamos viviendo, Señor. Hoy determinamos tener el vocabulario correcto en medio de las pruebas, Señor. Y no es que tengamos deseo de pasarla rápido. Claro que queremos pasar rápido la prueba, pero haz lo que tengas que hacer en medio de ella, Señor. Alguien podrá decir: en medio de esta prueba, moldéame, Señor. En medio de esta prueba, haz como tú quieras, Dios, en mi vida, Padre. Moldea mi corazón, moldea mi alma, transfórmame como tú desees, Espíritu Santo. Hazlo en este tiempo. Ya no quiero quedarme más atorado. Oro por aquel que ha estado atorado en la prueba.
y ve pasar días, meses, incluso años esta prueba y nada que la logra superar, ahora entiendes por qué es. Ahora entiendes por qué estás todavía en esa prueba atorado. Cambia tu vocabulario. Sé de ánimo pronto, sé obediente, sé diligente. Obedece lo que Dios dice que hagas. Toma actitud correcta frente a la prueba y verás cómo la cruzas en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Gracias te doy por estos hermanos que están aquí hoy recibiendo tu palabra, Señor. Y hoy los bendigo en tu nombre, en el nombre de Jesús.